Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Estamos en la unidad número 2 y esta es la sesión número 2. Recuerda que en la sesión anterior, me regreso, estuvimos abordando lo referente al concepto de costos, pero visto desde el punto de vista de la economía. Y decíamos precisamente que los costos tienen una connotación tanto de costo de oportunidad. Y para poderlos ver necesitamos utilizar algo que se denomina función de producción. Una función de producción, decíamos, me muestra una relación entre insumos que yo tengo que utilizar para producir ese bien, pero también tomo en cuenta la cantidad producida del mismo. Esta tabla de la fábrica de galletas nos da una idea de cuáles son los principales conceptos que utilizamos para poder fabricar esta función de producción. Bueno, continuando con nuestro ejemplo, me gustaría que vislumbraras estas dos gráficas. Estas dos gráficas, como puedes observar, tienen formas distintas. La primera se refiere a una función de producción, ¿te acuerdas? Lo que mencionábamos, esta relación entre insumos y cantidad producida. Bueno, si tú te fijas, la función de producción, y aquí lo vamos a ver, grafica del lado de las Y la cantidad de galletitas que se producen por hora. Seguimos con nuestro ejemplo de galletas, ¿vale? Y en el eje de las X tenemos el número de trabajadores contratados. Si tú te fijas, a medida que yo voy incrementando el número de trabajadores para mi fábrica, para hacer estas galletitas, la curva parece que se va haciendo cada vez menos pronunciada, de tal manera que cuando yo empleo, por ejemplo, al trabajador número 6, tengo en esta sección una función de producción un poco más aplanada. Vamos a ver en unos momentos cuál es la lógica detrás de esto. Sin embargo, cuando hablamos de la curva de costos totales, la cosa cambia. Graficando ahora el costo total, que es el que tenemos en el eje de las Y, y en el eje de las X igual la cantidad de mis galletitas, bueno, ahora lo que yo tengo es que estos costos tienden a irse incrementando, ¿sale? Bueno, entonces tenemos estos dos conceptos. Repito, función de producción, que implica analizar los factores que yo voy empleando, en este caso el factor trabajo, y la curva de costos totales. ¿Qué pasaría si yo sigo incrementando en la gráfica A mi número de trabajadores? Bueno, probablemente vamos a ver que yo voy a tener una curva de producción un poco más plana y después puede llegar incluso a tornarse un poco negativa. ¿A qué se debe esto? Bueno, vamos a analizarlo a continuación. Hay un concepto fundamental que tenemos nosotros los economistas, que se denomina producto marginal. Y bueno, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué pasa si yo voy contratando más y más trabajadores? Bueno, probablemente yo incremente mi producción. Sin embargo, ese incremento adicional de producción por cada trabajador nuevo que yo contrate es lo que yo voy a denominar producto marginal. Aquí tenemos en este ejemplo, en la columna 1, el número de trabajadores, que va del 0 al 6, ¿no? Obviamente aquí con un trabajador yo produzco 50 galletitas por hora. Con 2 trabajadores produzco 90 galletitas por hora. Y así sucesivamente, ¿vale? De tal manera que si tú te fijas, en la tercera columna tengo la diferencia de la producción. Por ejemplo, si yo paso del 0 al 50, tengo una diferencia de 50. Si paso del 50 al 90, tengo una diferencia de 40. Del 90 a 120, 30. Y así sucesivamente. Si tú te das cuenta, cuando el número de trabajadores pasa de 1 a 2, por ejemplo, aquí nos dice,
la producción de galletas aumenta de 50 a 90. Por lo tanto, mi producto marginal es de 40 galletas. Y así sucesivamente. Es decir, nosotros podemos ver cambios en la producción a partir del aumento de un trabajador. Entonces te preguntaría, ¿hasta dónde podríamos contratar trabajadores en esta fábrica de galletitas? Bueno, probablemente lo que podamos responder es bueno, hasta que el producto marginal de plano llegue a cero. Porque si yo añado un trabajador adicional y el producto marginal de mi trabajo ya es cero, quiere decir que ese trabajador ya no va a producir más, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esta lógica, ¿no? Repito, el producto marginal. Es un concepto muy importante entre los economistas. Recuerda que estamos analizando esto desde la función de producción. Bueno, si tú te fijas, aquí tenemos otro gráfico, ¿sale? Que igual retrata, por ejemplo, lo que es la productividad marginal, ¿no? De un lado, aquí lo voy a hacer notar, ¿no? La productividad marginal, que grafica aquí productividad marginal y el número de trabajadores. Si tú te fijas en un principio, bueno, esta empresa, a lo mejor de galletitas, comienza a producir y a producir y a producir, muy bien. Pero conforme va contratando más gente, llega un momento en el cual su producto comienza a disminuir. Pero por otro lado, también esto hablamos de la productividad marginal, ¿no? Que como lo vimos en la tablita pasada, tiende a que la productividad disminuya conforme aumentamos trabajadores. Pero ¿qué pasa con la curva de producto total? Bueno, si te fijas también, conforme yo aumento trabajadores, ¿qué pasa? Aumenta, pero llega un momento en el cual comienza a disminuir. Bueno, aquí tenemos que notar, que cuando aumentamos el número de trabajadores, el producto marginal disminuye, bajo la lógica también de la tablita anterior. Por ejemplo, aquí el segundo trabajador tiene un producto marginal de 40 galletas, ¿no? Lo que vimos en nuestra tablita anterior. Al tercer trabajador tenemos 30 y así sucesivamente hasta llegar a 5. Por lo tanto, el producto marginal es decreciente. Decreciente quiere decir que no crece de manera continua. Y también hay una propiedad según la cual el producto marginal de un insumo disminuye conforme se incrementa la cantidad de este insumo. Esto responde también a una teoría que en economía se llama la ley de los rendimientos decrecientes. Por cierto, implementada por un economista llamado Ricardo, que después también retoman otros economistas. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si tengo una parcela de tierra y contrato a una persona para que comience a sembrarla, el producto de esa parcela va a aumentar. Y si contrato 2 también va a aumentar. Y si contrato 3 va a aumentar. Pero va a llegar un momento en el cual, si sigo contratando gente, esa parcelita de tierra va a comenzar a saturarse. De tal manera que la producción, por el contrario, va a comenzar a disminuir por trabajador. Entonces, bueno, este es un principio importante dentro de la economía. Ahora, tenemos también en economía que caracterizar los costos totales, ¿sale? Esta figura, que es la figura 3 y que tú puedes encontrar en el capítulo de costos del libro de Mankiw, que puedes encontrar disponible inmediatamente en tu Classroom, te va a permitir ver que la cantidad de producción, ¿sale? Que la medimos en el eje horizontal, y aquí tenemos el ejemplo de tazas de café. Imaginemos que estamos hablando de tazas de café, bueno, una fábrica que produce esto, ¿sale? Y del otro lado graficamos los costos totales. Bueno, vamos a ver que la curva de estos costos totales se hace más pronunciada a medida que la producción se incrementa, ¿no? ¿Por qué?
Esto debido al producto marginal decreciente. Ahora, tenemos también dos tipos de costos que es importante caracterizar. De un lado, tenemos los costos fijos y del otro lado tenemos los costos variables, ¿no? Son fijos porque, me regreso un poco en el cuadro anterior, el primer cuadro que revisábamos en la sesión anterior, son fijos porque no varían, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el costo de la fábrica que se mantiene lineal, pero tenemos también costos variables. ¿Cuáles son estos variables? Por ejemplo, el costo de los trabajadores. A medida que yo voy aumentando el nivel de trabajadores, ¿qué pasa con mis costos totales? Bueno, van aumentando, ¿sale? Un poco la lógica que está detrás de la forma de esta curva, ¿sale? La curva de costos va en aumento. Bueno, seguiremos analizando los costos y su lógica en nuestro video número 3. Me interesa que identifiques aquí el concepto de producto marginal y las implicaciones que tiene dentro de una empresa. Hasta aquí terminamos nuestro video número 2 y nos vemos en nuestra sesión 3. Saludos.